Ya estamos de vuelta, la recta final del magazine, las 5:15 de la tarde, y nosotros vamos a entrevistar al bibliotecario de Cacabelos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fernando Sánchez Pita. Y bueno, también puedo decir, compañero de BlaBlaCar. Porque es verdad, cuántos libros hemos estado ahí desentrañando en muchos viajes. Y leer es un viaje. Por cierto, vamos a anunciar también este ciclo fantástico del Otoño siempre hiere, esa segunda edición de este ciclo y que creo que está teniendo muchísimo éxito, ¿no? Sí, está comenzando con buen pie. Ahora mismo casi me trastabillo porque acabo de recordar esas nevadas en las que no podíamos continuar nuestro viaje. Bueno, y nos teníamos que dar la vuelta otra vez y no podíamos volver a nuestra ciudad. Bueno, son tantas aventuras y tantas cosas que eso merece un libro, o por lo menos un microrrelato. Si alguna pluma virtuosa está viendo esta situación, pues tenemos detalles. Sí, ¿verdad? Yo no sé si el otoño siempre hiere o el invierno, porque hemos pasado unos inviernos complicados. Pero lo más interesante de esto, ¿por qué estamos hablando de viajes, literatura? Porque al fin y al cabo todo esto sí que es un viaje al fondo de nosotros mismos y al fondo también de muchos autores que nos van a acompañar, ¿no? Sí, ahora lo que estamos es trabajando sobre la segunda edición del ciclo. Ahora estamos en el segundo año. El año pasado todo giró en torno a la narrativa. Tuvimos figuras como, por ejemplo, Rogelio Blanco con su Tierra de Libertades, o Noemí Sabugal con Los Hijos del Carbón. Este año la acción gira en torno a la poesía. Es el cambio temático, digamos que tenemos un hilo conductor y utilizamos el género, Guerra, ¿no? En este caso, partiendo de ese título que alude a una figura muy vinculada a Cacabelos a través de su obra y a través, pues toda esa trayectoria vital que le acompaña a Raúl Guerra. ¿Y quiénes nos van a acompañar? Desde Néstor Rojas, ¿no? Carmen Busmayor, tenemos también a Pilar Blanco y a Pablo López Carballo, ¿no? Eso es. Comenzamos el pasado viernes, este viernes 22, con Pilar Blanco. Sí. Nos veremos los viernes, será los viernes a las 7 de la tarde en el Museo Arqueológico. Esto es una acción que parte de la Concejalía de Cultura y de la Asociación Literaria ALCE, pero es una acción conjunta de la Biblioteca y del Museo Arqueológico. Entonces, el viernes 22 nos vimos con Pilar Blanco allí en el museo, el viernes 5 nos veremos con Néstor Rojas, el viernes 19 de noviembre ya, es decir, 22 de octubre, 19 Pero como vuela noviembre, el tiempo, Carmen, ya será Carmen Busmayor, que además estará acompañada de la cantautora Isamil 9, va a ser un acto muy interesante, y cerrará el ciclo el cacabelense, porque en este caso ya el escritor es de Cacabelos, Pablo López Carballo, que nos viene a presentar su Perder Naturaleza. Bueno, yo creo que tenemos un otoño muy intenso en Cacabelos y un otoño un poco escalofriante, porque se acerca Halloween y me han dicho que va a haber quizás una actividad un poco terrorífica, también va a ser una actividad en la que nos lo vamos a pasar de miedo, con una persona que ha estado aquí, vamos a dar una pista, una persona que ha estado aquí hace muy poquito en nuestro magazine y es escritora, es fantástica y viene dando mucha guerra. Sí. Y se apellida Rojo. Apagaremos las luces de la biblioteca, daremos lugar a un ambiente un tanto lúgubre y dejaremos que entre Mercedes Rojo, como ya nos estabas anticipando, para leer su cuento Noche de Difuntos, Noche de Halloween, uy, qué miedo. Es decir, es la propia autora quien nos va a leer el cuento. Bueno, a mí me parece una propuesta fantástica, ¿no? Pero, bueno, yo siempre pregunto a Fernando, Fernando, por ejemplo, un libro para el verano, un libro para el otoño, un libro para entretenerse mientras estás esperando la parada del bus, pero un libro para pasar miedo. Un libro para pasar miedo. Pues un libro para pasar miedo... Iba a decir la historia de la vida de algunos. Claro. Bueno, yo tuve una infancia y una juventud muy relacionada con Stephen King, entonces, pues cualquiera de sus obras, pues podríamos entrar en ellas para pasar unos ratos, bueno, podríamos decir hasta incómodos, Pero recordando a un autor argentino, y creo que habíamos hablado de él en otra ocasión, el de La Casa de los Eucaliptus, era un libro de relatos, un libro de relato corto, pero la verdad es que el tipo sabía llevar a rincones ya no oscuros, te diría incómodos, Eduardo Lamberti era el nombre. Fantástico, y bueno, pues si hablamos de un clásico, pues por ejemplo Frankenstein, ¿no? Un clásico. Sí, a mí siempre Drácula. La cuestión vampírica siempre... No, pero quizás a mí me da más miedo el tema psicológico, ¿no? Pasar miedo es como cuando vemos una película. ¿Realmente qué es lo que te da miedo? ¿Lo que estás viendo o lo que no ves?
y te imaginas. Cierto, es el pacto con la ficción, es lo que se forma, es ese acuerdo en el que sabemos que no es real, pero explícale tú a tu mente que no es real cuando apagas las luces, bueno. A ver si voy a empezar a pasar el miedo, ¿eh? Que aquí estamos con focos y alguna vez, imagínate, si surge un cortocircuito, cuidado, cuidado. Bueno, pues desde aquí les emplazamos a que pasen una tarde literaria de miedo, que se lo van a pasar fantásticamente bien, y alguna recomendación para formar parte de ese club en el que cada vez sois más, ¿no? Y además, para formar parte del club hay que someterse a una serie de pruebas. ¿El club? Diría que no sé de qué club me estás hablando, porque recordemos que la primera regla del club secreto de la biblioteca es que no se habla del club secreto de la biblioteca. Se me había olvidado. Pero podemos hacer una pequeña trampa y a lo mejor podemos engañar al bibliotecario. ¿Vosotros sabéis de algún libro, ¿no?, en el que el bibliotecario es parte de la trama? Cuidado. Bueno, sí hay literatura en la que el bibliotecario adquiere un papel protagonista o por lo menos, bueno, importante dentro de la trama. De hecho, ahora mismo no estoy pensando en un libro, estoy pensando en una película. Estoy pensando en una película en la que, fíjate, si la cara es conocida, que hasta la veo todos los días en el espejo. Y es que Fernando Alba, un joven cacabelense, director de cine, actualmente estudiante de Historia del Arte, una persona, bueno, muy diversa en su pensamiento, bueno, dirigió la película, bueno, una película que se estrenó ahora. Estoy pensando, es la tercera redención. Estoy bailando fechas a cuestión del COVID, porque sí que la película estaba acabada antes del comienzo de la pandemia, pero se estrenó después. Ahora no sabría decir exactamente la fecha, creo que fue el verano del 20, cuando se estrenó la tercera redención, donde había un bibliotecario implicado en aquella trama. Ojo al dato. Fernando, iremos desgranando la historia poco a poco.